Listo, hermano. Amén. Salud, mis hermanos. Amén. Qué pena, tenemos que volver a repetir. Amén. Hechos capítulo 18, versículo 12 en adelante. Y decíamos que debemos tener presente el hecho de que la fe se fortalece en el conocimiento y en el conocimiento de las Escrituras. Amén. Como el Espíritu Santo nos va a través del entendimiento que nos va dando, del conocimiento que vamos adquiriendo, entonces claramente nuestra fe se va fortaleciendo. Amén. Y que realmente ese es el propósito de las Escrituras, poder consolarnos, poder fortalecernos, poder ayudarnos. Y debemos mirar a las Escrituras todas aquellas cosas que nos fortalecen, como la sabiduría de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios para con nosotros, la intervención de Dios en todas las cosas. Amén. Así que, teniendo eso presente, vamos a estudiar esta porción de hoy en día y permitir que sea Dios que vaya ministrando nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 12 del capítulo 18 de Hechos, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Saulo o Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres que den a Dios un culto contrario a la ley o a la Torá. Pero cuando Saulo iba a hablar, dijo Galión a los judíos: si en verdad fuera algún crimen o perversa fechoría, oh judíos, pacientemente os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra Torá o vuestra ley, vedlo vosotros mismos, yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos prendieron a Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero nada de esto le importaba a Galión. Amén. Y podemos ver de que hablamos de cómo Dios, a través de lo que hemos leído en el libro de los Hechos, de cómo se nos revela, de cómo Saulo sufría muchas aflicciones y muchas tribulaciones en todas las poblaciones que él fue, cómo los judíos que no creían alborotaban al pueblo y entonces lo sacaban de esas poblaciones. Amén. Lo desterraban de esas poblaciones para que no siguiera predicando el evangelio. Amén. Y uno se pregunta realmente qué era lo que pasaba con estos judíos. Amén. Primeramente sabemos que claramente lo primero que salta a la vista es la incredulidad de ellos. Amén. Pero también hay otra cosa que puede estar detrás de eso, que es la hipocresía. Y la hipocresía tiene que ver con el hecho de que una persona puede creer o decir creer en Dios, pero realmente no querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Y esto nos lo muestra la Escritura cuando Jacobo o Santiago en el capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Amén. Lo cual, lo que la Escritura nos revela allí es el hecho que una persona crea en Dios no hace diferencia en que si esa persona obedece a Dios o quiere hacer la voluntad de Dios o no. Simplemente un creer lo puede tener cualquiera. Hasta los demonios tienen el creer, creen en Dios. Amén. Pero mientras falte el deseo de hacer la voluntad de Dios y la obediencia a Dios, entonces el creer es inútil, no sirve para nada, ¿verdad? Luego vamos al libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 17, donde leemos el 16, dice: entonces Yeshua tomó, Juan 7, 16, entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo: mi doctrina no es mía, o sea, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Claramente
Recuerde que siempre hemos enfatizado que Yeshua nunca hizo énfasis de como que Él era el que estaba hablando, sino que siempre era que la palabra que Él recibió, la recibió de Él, del Padre. Dice, si alguno, el 17, si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, conocerá la doctrina si es de Dios o si es de Elohim o si yo hablo de mí mismo. Y aquí hay dos cosas interesantes. Una es que realmente los judíos creían. Amén. Los judíos creían en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los líderes judíos creían en el Dios de Israel. Amén. Pero la diferencia está no en que si yo creo en el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, o en el Dios creador de los cielos y la tierra. La diferencia está en que si yo quiero realmente hacer la voluntad de Dios. Amén. Y es eso lo que claramente Jesús establecía, que ellos, diciendo creer en Dios, realmente no querían hacer la voluntad de Dios, porque Él mismo les había dado testimonio de que Él era el Mesías, el enviado de Dios, a través de todas las obras poderosas que Él hizo, de los milagros, las sanidades, los portentos, los prodigios, y todo lo que Él hizo, lo hizo se dio testimonio para demostrar que Él era el Mesías. Y ahora Él les dice que la única manera de que una persona realmente entendiera si Él era el Mesías o no, era que quisieran hacer la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, entonces iban a poder entender que realmente la enseñanza que Él daba era de parte de Dios, de Elohim. Amén. Y así pasa hoy en día. Ahora, claramente recordemos que, ya lo hemos explicado, los judíos se aferraron a la religión que ya ellos habían establecido. Amén. Y se aferraron de tal manera que no quisieron saber nada de lo que Yeshua, por más que Yeshua hiciera señales y prodigios, no quisieron saber más nada de Él, porque simplemente se salía de lo que ya ellos habían establecido. Los judíos ya tenían establecido una forma de adoración, de religión, de rituales y estas cosas, y entonces Yeshua vino a corregirles en muchas cosas, y decidieron entonces no oírle. Hoy pasa lo mismo. Las personas ya se han establecido en una religión, en una creencia, en una doctrina, en una enseñanza. Y si viene alguien, aunque venga trayendo palabras de la misma escritura, no le van a oír, porque claramente si se corrige lo que ya se ha hecho y se demuestra que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces ahí cierran el oído y no quieren ¿qué? No quieren oír. No quieren darse la oportunidad de decir, bueno, de buscar a Dios y decirle, Señor, revélanos por tu Espíritu si realmente esto es así o no es así, si es verdad o no es verdad. Amén. Y es tristemente la misma situación que tenemos hoy en día con todos aquellos que dicen creer en Dios, pero que no tienen disposición para hacer la voluntad de Dios. Y decimos que no tienen voluntad porque realmente no quieren tomarse la molestia de mirar en las Escrituras y realmente eso sí, y sobre todo pedirle a Dios que sea el que nos ayude a entender y a comprender. Amén. Y cuando una persona dice que cree en Dios, pero no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces fue lo que Jesús le dijo a los discípulos: vosotros sois hipócritas, ¿verdad? Porque dicen pero no hacen. Amén. Creer, creer, cualquiera puede creer en Dios. Y si usted le pregunta a cualquier ser humano por ahí, creen en Dios, excepto aquellos que dicen que no existe Dios. Amén. Que son muy, muy poquitos. Pero la mayoría de personas creen en Dios. Pero sí, ¿de qué sirve creer si no se hace la voluntad si no se quiere hacer la voluntad de Dios? Amén. Entonces, claramente, todas estas personas que no creían el Evangelio, no solamente no creían, sino que ahora por la envidia y los celos de ver cómo a Saulo las multitudes se le acercaban para oír lo que él quería enseñar, lo que Dios quería hablar y lo que iba a hablar de parte de Dios, entonces, guiados por los celos y la envidia, entonces alborotaban a
aquellos que no creían o los manipulaban con sus palabras, amén, para que entonces los apoyaran y echaran afuera a Saulo y a estos que creían, amén. Y pensando así, no solamente la manipulación se hacía a nivel de población, sino que también buscaban la manera de cómo manipular a las autoridades, amén. Y aquí entonces este grupo se va hacia Galión, que es el procónsul de aquella ciudad, amén. Y buscan entonces persuadirlo de que tome medidas contra Saulo, porque está, según ellos, pervirtiendo lo que es el servicio a Dios, amén. Ahora, claramente fue lo mismo que hicieron los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Cómo manipularon a Pilato, que aunque no quería hacerle daño a Yeshua, por la presión que le ejercieron, terminaron que manipulándolo y haciéndolo hacer lo que él no quería hacer, porque así es la forma como se maneja, amén. Cuando se quiere hacer el mal, entonces se busca la manera de cómo hacerlo, amén. Pero por otra parte vemos otra cosa. Por otra parte vemos cómo Dios, en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento de todas las cosas, también se prepara para ayudar a aquellos que le sirven. Y se cumple lo que dice la Escritura: a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Ahora, uno se pregunta, este hombre Galión, procónsul romano, demostró que tenía un carácter tan firme, tan fuerte, que no se dejó manipular, no se dejó enredar en estos argumentos para hacer la voluntad de los judíos y de estos que estaban alborotando, sino que entendió de que era pura manipulación y decidió entonces alejarse de eso y no enredarse en ese tipo de cosas. Ahora, Galión llegó ahí, ese hombre con ese carácter llegó ahí en ese momento, en ese tiempo en que Saulo lo necesitaba para poder seguir predicando el evangelio. ¿Llegó ahí por casualidad? ¿O qué dice la Escritura acerca de los gobernantes? ¿Quién nos pone y quién nos quita? Dios, amén. Y Dios puso a ese Galión allí, permitió que ese Galión llegara allí para ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho antes a Saulo, en el versículos 9, 10 y 11, de que no tuviera temor, de que no se callara, que siguiera predicando allí, porque allí tenía mucho pueblo, o sea, había mucha obra por hacer, y Pablo necesitaba era tiempo, y dice la Escritura que se quedó 1 año y medio allí, amén. A pesar de todo esto que hicieron estas personas para querer sacarlo. Ahora, todo esto nos enseña algo, y que el Señor me permitía reflexionar. ¿Qué es lo que hace que Dios obre? ¿La fe o la oración? Amén. Ahora, vamos a ver. Claramente las dos obran, pero vamos a ver de qué manera obran. Digamos que Saulo se encuentra en este problema, ¿verdad? En que ahora el pueblo se ha alborotado y una vez más lo van a echar a Corinto, y Dios le ha dicho que no tenga miedo, que hable, porque allí hay mucho pueblo, que él tiene mucho pueblo. Pero Pablo sabe que si no pasa algo, a él lo van a expulsar, se va a tener que ir, porque le van a hacer daño. Ahora, claramente, Dios, conociendo las cosas, permitió que este hombre llegara allí para que no interviniera, y entonces Pablo pudiera seguir haciendo. Ahora, si Pablo hubiera orado en el momento que esto se ocurrió, ¿podía haber Dios puesto a un hombre de un momento a otro allí para que con este carácter, para que gobernara? ¿O Dios, conociendo la fe de Saulo y conociendo sus pensamientos de lo que iba a hacer en Corintio y de la obra que iba a hacer en Corintio, preparó de antemano a este hombre para que cuando esto ocurrió y Saulo orara, entonces la respuesta ya estaba allí? Amén. Entonces, en la Escritura aprendemos algo. Dios no obra porque nosotros oramos. Dios
por nuestra fe se adelanta conociendo que nosotros vamos a orar. Pero Él no espera que oremos para Él obrar, sino que nuestra fe hace que Él se adelante a las cosas. Y cuando nosotros oramos, la respuesta ya está ahí. ¿Me están entendiendo el punto? Dios no hace que eso ocurra ahí en ese momento que yo oré, sino que ya Dios se adelantó para que cuando yo orara, la respuesta ya estuviera preparada. Ahora, ¿pero qué hizo que Dios se adelantara? Primeramente, el conocimiento que Él tiene de las cosas. Amén. Él conoce todas las cosas antes de tiempo. ¿Qué dice la Escritura? Antes que la palabra esté en mi boca, ya tú la sabes, ya tú la conoces. Entonces, a veces las personas dicen, no, que oremos para que tal cosa suceda. Dios sabe la fe de nosotros y sabe si vamos a orar o no vamos a orar. Amén. Pero lo que Dios hace es que, conociendo nuestra fe y conociendo las cosas, entonces Él se adelanta a preparar la respuesta para nuestra oración. Amén. Y claramente en ese momento hay gente, uno ve el poder de Dios y uno piensa que ocurrió fue porque se oró. No, sí, claramente la oración Dios la escuchó, pero todo lo que Dios tuvo que hacer antes para que esa respuesta viniera nos demuestra que ya Dios se había adelantado a lo que nosotros íbamos a pedir. Amén. Entonces, claramente Dios sabe cuando una persona va a orar o no va a orar, por qué va a orar y por qué no va a orar. Amén. Dios sabe que en la fe nuestra, en ciertas circunstancias vamos a orar, en ciertas circunstancias vamos a pedir, pero Dios sabe que no te lo vamos a hacer. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? No espera que llegue el día para ver qué hace y ahora qué hago, cómo le soluciono a este muchacho este problema, sino que nuestra fe hace que Dios realmente vaya predisponiendo las cosas para que todo ocurra en el momento en que van a ocurrir. Amén. Y esto podríamos encontrar muchas enseñanzas dentro de la Escritura. Amén. Vamos a pensar un momentito, a detenernos cuando Moisés, Dios le dijo que llevara al pueblo a cierto lugar donde lo que estaba al frente era el mar y atrás estaba el desierto. Amén. Ahora Dios los llevó allá por casualidad, y cuando Moisés ora porque ve que el ejército de los faraones ya viene encima, ¿qué le dice Dios? No, ¿por qué clamas? Levante la vara. Para eso te puse aquí, para que hicieras esto. Amén. Entonces, en Dios no hay coincidencias, en Dios no hay casualidades. Dios no obra a última hora. Dios no está buscando como nosotros a ver cómo soluciona a última hora el problema. No, Dios ya todo lo ha visto, ya todo lo sabe, ya todo lo conoce. Si Él quiere, actúa, y si no quiere, no actúa. La oración no siempre hace que Dios actúe de la manera que uno quiere. Dios puede actuar, pero de otra manera. Amén. Entonces, eso tenemos que entenderlo, porque todo esto lo vamos viendo en la Escritura. Nos va enseñando el carácter de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, y el creyente tiene que aprender que lo que mueve a Dios es su fe. La oración está dispuesta a que Dios actúe o no actúe de la manera que uno pide a veces. Amén. Porque a veces, ¿qué dice la Escritura? Porque Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea, muchas veces Dios aún va más allá de lo que uno está pidiendo. Amén. Sigamos en el versículo 18. Dice: Pablo, habiendo permanecido aún muchos días, luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas, porque tenía hecho un voto.
Cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, y ellos le rogaron que se quedara por más tiempo, pero no consintió. Y se despidió de ellos diciéndoles: regresaré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Después de bajar a Cesarea, subió a saludar a la iglesia, o sea, a Jerusalén, y luego bajó a Antioquía. El voto que dice aquí, que Pablo tenía hecho un voto, hay muchas explicaciones. Algunos dicen que era el voto de Nazareo. Claramente el voto de Nazareo tiene una dificultad, y es para que el voto de Nazareo se cumpla, había que hacerse en Jerusalén, en el templo, porque el cabello que la persona se cortaba tenía que ser quemado en el altar. Amén. Por lo tanto, no es posible que fuera voto de Nazareo, a menos que al cortarse el cabello y dejar que naciera nuevo cabello, y entonces ese cabello que iba a nacer nuevo era el que realmente iba a ser el voto de Nazareo, hasta que fuera a Jerusalén y pudiera entonces terminar su voto. Amén. También había una costumbre dentro de los judíos de aquella época, que cuando se decidían hacer algo, pues hacían voto para que Dios los acompañara, los ayudara, los guiara, y al final, cuando se terminaba lo que se iba a hacer, entonces se cumplía el voto cortándose el cabello, pero no tenía nada que ver con el voto de Nazareo. El voto de Nazareo es consagración, consagrarse para Dios, y había ciertas cosas que no eran permitidas, como no se podía comer ni tomar ni comer nada que tuviera que ver con el fruto de la uva, ni vino, ni comer uvas, ni uvas secas, ni nada de esas cosas. Amén. Pero otros votos se podían hacer. Amén. Así que en realidad, ahora uno puede concluir que, sabiendo lo que pasó con Saulo en Corinto y el tiempo que estuvo allí, 1 año y medio, entonces el voto que él hizo tuvo tal vez que ver con el hecho de que él se iba a consagrar a ese 1 año y medio allí, para que Dios lo guardara y lo librara y le abriera puertas. En realidad todos son suposiciones, porque la Escritura no dice qué tipo de voto fue el que hizo, ni cuándo lo hizo. Amén. Simplemente que había hecho un voto y se cortó el cabello. Amén. Ya porque ya iba a salir de Corinto e iba a salir de Acaya, la región de Acaya, para irse nuevamente a la región de Siria. Amén. Y luego él se fue para Efesios, y luego se fue a Jerusalén y regresó a Antioquía, donde él había iniciado su viaje. Amén. Recuerde que la Escritura aconseja primeramente que cuando hagas un voto, debes cumplirlo. Cuando le hagas voto a Dios, debes cumplirlo. Y es mejor que no hagas voto, dice la Escritura, a que hagas voto y no lo cumplas, porque entonces Dios te demandará, amén, ese voto. Amén. Entonces hay personas que hacen votos a la ligera de cosas que son bien difíciles, y cuando llega el tiempo de cumplirlas, entonces es que lo hice en desesperación, es que no pensé bien lo que estaba diciendo. Con Dios no se puede hacer así. Uno tiene que ser muy consciente de que lo que le prometa a Dios tiene que cumplírselo, y si no cumple, Dios se lo demandará, dice la Escritura, ¿verdad? Así que es mejor no caer en las manos de Dios, es mejor de caer en manos de los chepitos. ¿Ustedes saben lo que son los chepitos, verdad? Los que cobran a los que deben. Amén. Que caer en manos del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos. Amén. Luego pasamos dice comienzo, versículo 23, pasado algún tiempo partió y atravesó la región de Galacia y Frigia, de lugar en lugar, fortaleciendo a todos los discípulos. O sea, Pablo volvió a salir de Antioquía para su tercer viaje. Amén. Llegó entonces, y aquí se nos hace un paréntesis de algo que estaba ocurriendo mientras Pablo estaba en ese recorrido. Amén. Se nos va a narrar un evento que lo vamos a meditar bien para entender algunas cosas aquí. Amén. Dice, llegó entonces a Éfeso, versículo 24, cierto judío de nombre Apolos, alejandrino de origen. O sea, ¿a dónde queda Alejandría? En Egipto. Amén.
Entonces, alejandrino dice que de origen, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Quiere decir que tenía conocimiento de las escrituras. Amén. El 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Yeshua, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y aquí vamos a ver la diferencia entre dos cosas que se nos van a narrar. Amén. Recuerda que era poderoso en escrituras, ¿verdad? Tenía conocimiento y entendimiento de las escrituras y se le había instruido en el camino del Señor. Ahora, cuando habla del camino del Señor, ¿de qué camino está hablando? Porque luego nos dice el 26, y comenzó a hablar osadamente, indicaron el camino más exactamente. Quiere decir que esta pareja de Aquila y Priscila, que eran judíos que también estuvieron con Pablo un tiempo y que fueron instruidos también en la fe, no por Pablo, sino que ya ellos venían desde Roma con el conocimiento de la fe. Y como ellos, basados en el conocimiento que ya tenían, entonces instruyeron a este Apolos, que era un hombre instruido en la escritura, de lo que realmente era la fe. Amén. ¿Por qué? ¿Qué era lo que conocía Apolos? ¿Cuál fue el camino del Señor que él había instruido? Pues aquello que recibieron los judíos cuando estaba Juan el Bautista, llamando al pueblo al arrepentimiento, al bautismo en el Jordán, y hablándoles del que había venir después de él. Amén. Y claramente también pudo haber recibido la enseñanza acerca de lo que Yeshua había hecho. Amén. De todo lo que Yeshua hizo y enseñó. Pero claramente no llegó a tener conocimiento acerca de lo que fue la muerte y la resurrección del Mesías y de lo que eso implicaba para la fe. Por lo tanto, entonces, cuando esta pareja, Priscila y Aquila, lo escuchan hablar, se dan de cuenta que él tiene conocimiento que hoy en día también muchos judíos que se han acercado a los evangelios, judíos ortodoxos, que no creen que Yeshua es el Mesías, pero que ven el evangelio como Yeshua vino a ser verdaderamente un maestro que enseñó Torah, que enseñó la ley, que llamó al pueblo a practicar la justicia conforme a Dios. Y muchas personas, muchos judíos ortodoxos hoy en día dan testimonio de que estudiando lo que Yeshua dijo e hizo, ellos tienen un mejor vivir como judío, porque entienden que realmente qué es lo que es importante, y es la justicia y la fe, aunque no creen en Yeshua como el Mesías, sino lo ven como un maestro más que estuvo en Israel, como un profeta más que existió, pero no lo ven como Yeshua el Mesías. Ese conocimiento era el que tenía este Apolos, hasta que entonces Priscila y Aquila lo guían realmente y le explican realmente qué era la fe en Yeshua, cuál era el evangelio de la gracia que se estaba predicando. Recuerde que más adelante vamos a ver cómo también el mismo Pablo encuentra a otros discípulos que también conocían del bautismo de Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces estas personas, esta parejita, instruye a este hombre, y ahora este hombre dice que, el 27 dice, él pasar a Acaya, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Así, después de llegar, contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia, porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de la escritura que Yeshua es el Mesías. Ahora, este hombre Apolos, que ha recibido la instrucción y ha entendido realmente el camino de la fe, se va a Corinto, que era donde había estado Pablo, y allí entonces se vuelve también un servidor y viene a apoyar mucho a la congregación que está en Corintos, y empieza a debatir públicamente con los judíos y a darles testimonio por la escritura de que Yeshua era el Mesías. Ahora, quiero tomar esto para explicar algo que esta semana oí o leí acerca de, y que ya es algo que había escuchado antes, pero que no le había dado tanto interés, y es el hecho de cómo en la Iglesia Católica
se toma, monopoliza la fe, diciendo que solamente la Iglesia Católica puede interpretar las Escrituras. Amén. Claramente sabemos que cuando un grupo quiere dominar, pues lo que quiere es monopolizar para que entonces más nadie pueda hacer diferente a lo que ellos se hacen. Amén. Los judíos trataron de hacerlo cuando a través de la Torá y de todos los mandamientos, de todo el cerco de mandamientos que ellos establecieron, pues no permitían que nadie más opinara de lo que ya se había establecido, sino que tal como estaba establecido, así se iba a seguir haciendo. Amén. Y es una forma de cómo dominar, es la forma de monopolizar. Y sabemos que la Iglesia Católica monopolizó la fe cuando quiso ser la única que dominaría sobre todo, estableciendo dogmas y doctrinas que hasta el día de hoy. Ahora, claramente Dios le salió al paso tanto a los judíos como al catolicismo. Le salió al paso a los judíos con el Señor Yeshua, que vino a demostrar que sus enseñanzas no eran conformes realmente a la verdad y a la justicia de Dios. Y al catolicismo le salió al paso cuando vino el protestantismo y se levantó. Amén. Porque ¿saben ustedes lo triste que es? ¿Cuántas personas murieron a través de la historia? Y los que han leído la historia del cristianismo, la historia de la Iglesia Católica, saben esto. ¿Sabe cuántas personas murieron porque solamente tenían en su poder un salmo escrito, o un Padre Nuestro escrito, o una porción de las Escrituras escritas, y por eso los acusaron de herejía y los encarcelaron, y a muchos hasta mataron? Por esas mismas palabras que dijo el Papa, de que solamente la Iglesia Católica tenía el derecho para interpretar las Escrituras, y con ese dogma, mucha gente que por tener solamente una parte de las Escrituras, leerla, los encarcelaron y los mataron. Y eso está registrado en la historia. Amén. ¿Por qué? Porque claramente no querían que nadie leyera las Escrituras, hasta que vino Dios y también le salió al paso cuando vino la imprenta, y entonces ahora las Escrituras se multiplicaron y hoy todo el mundo puede tener las Escrituras. Amén. Y de nada sirvió todo el poderío y todo el miedo que inducía a la Iglesia Católica para impedir que las personas pudieran tener la palabra escrita. Amén. Y todo eso claramente en un deseo de ¿qué? Monopolizar, porque los hombres han querido monopolizar la fe, ser los únicos que reciben revelación, que pueden interpretar, que son los únicos que tienen la unción del Espíritu Santo. Amén. Y niegan las Escrituras cuando Dios mismo, la voluntad de Dios, ¿cuál era? ¿Cuál era la voluntad de Dios a través de la fe? Cuando dice en el profeta Joel, capítulo 2, de que derramaría de su espíritu sobre toda carne para que los ancianos y los jóvenes profetizaran y tuvieron sueños. Era para que el hombre monopolizara la revelación de Dios o la obra de Dios. Amén. Y eso es algo que debemos entender. Y que hay muchas personas que se ciegan a un dogma, a una doctrina, y no quieren salir de ahí. Y déjeme decirle que no me gusta hablar mucho de esto, pero es necesario. La gente tiene miedo a la maldición, ¿verdad? La gente no quiere saber nada de maldiciones, tanto así que cuando hablan de maldición del diezmo, todo el mundo a diezmar, porque nadie quiere ser maldito. Pero hay una maldición que está en Jeremías, de la cual muy poco se habla. Vamos a ir un momentito allí, Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 5. Yo desde que leí esa maldición, mi hermano, sí, me di cuenta de que realmente al único que podía recurrir era a Dios, y que tenía que hacer como Dios mandaba, que era instruirme en las Escrituras. Dice el 5, dice: así dice Yahweh, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne.
apartando su corazón de Yahweh. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que habitará en lugares secos en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Bendito aquel que confía en Yahweh y cuya confianza está en Yahweh. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Fíjense que, ¿en qué consiste esta maldición? En que, y esto está relacionado con algo que la Torá también revelaba, cuando Dios le dijo al pueblo: si se levanta un profeta y hace señal, o hace un prodigio, o tiene sueño y esto se cumple, dice, no lo sigáis. Y si os invitara, dice, a creer en dioses ajenos que ustedes no conocen, dice, no lo sigáis, porque lo he levantado, dice el Señor, para probaros, para ver si obedeceráis, si obedeciereis mis mandamientos o no. ¿Qué quiere decir? Que si un judío, porque una persona hacía milagros y sanidades y lo veía como alguien especial, pero no ponía oído a lo que la persona le indicaba y le decía, y ponía su confianza en eso, porque ese hombre, hoy en día pasa igual, hoy en día la gente dice, oh, es que es un ungido, ese tiene unción, pero la gente no pone oído a lo que el ungido tal está hablando y está enseñando y está diciendo, y la gente pone su confianza en eso, y entonces sí, y se comprometen a hacer y hacer y a creerle como tal, como lo dice, simplemente porque se hizo un milagro o una sanidad, o porque según ellos tiene unción o es ungido. Amén. Claramente, poner la confianza en lo que dice una religión o en lo que dice un hombre porque lo dice, cuando todo lo que hacen y todo lo que dicen lo guía a uno a desobedecer a Dios, a apartarse de la voluntad de Dios, a apartarse del conocimiento de Dios, entonces estamos entrando en maldición. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No que no escuchemos a los hombres, sino que no confiemos en los hombres. ¿Y qué debo hacer con lo que los hombres dicen y enseñan? Pues debo meditar, debo escudriñar para ver si lo que dicen y enseñan es conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a poder discernir lo que los hombres dicen, si es conforme a la voluntad de Dios o no, si no tenemos conocimiento de la Escritura? ¿Amén? Y una de las cosas que tienen las religiones es que no motivan a los creyentes a leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos saben que las personas leen la Escritura, se van a dar cuenta de que están siendo engañados, que están siendo manipulados. Amén. Y por lo tanto, entonces no conviene que las personas lean la Escritura. Y se cumple un proverbio que dice por ahí en el mundo, ¿verdad? Si quieres dominar a un pueblo, manténlo ¿qué? Ignorante. Y es lo que las religiones hacen. Por eso se hace el adoctrinamiento. ¿Qué es adoctrinar? Inculcarle a alguien lo que tiene que creer y no puede pensar más de eso. Y eso no lo hace solamente la religión, lo hacen todos esos movimientos políticos también, ¿verdad? El comunismo y todo este socialismo, lo que hacen es que llenan a la gente de ideas y no les dejan pensar ni les permiten pensar. Amén. Porque hay que creer en ellos. Amén. Entonces, claramente, aquí vemos una cosa muy interesante. En la Escritura no encontramos monopolio. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie podía darse el atrevimiento de decir que es que si yo no hago, entonces nadie más puede hacerlo. Y aquí vemos que el Espíritu Santo guiaba a las personas, que muchas personas llevaron el Evangelio a muchos lugares antes de que los apóstoles llegasen.
Vemos a una pareja instruyendo a un hombre que tenía conocimiento, pero no entendía bien lo que era la fe. Y cómo el Espíritu Santo obró allí y este hombre entendió y empezó también a servir. Amén. Vemos que no solamente, ahora que Pedro es el fundador de la congregación, eso no es verdad. Pedro fue solamente un enviado más a quien se le concedió el privilegio de ser el que abriera la puerta para que el evangelio saliera. Pero vemos que cuando leímos el capítulo 15 del libro de Hechos, encontramos que en Jerusalén no era Pedro el que dirigía la congregación, sino que era el hermano del Señor, Santiago o Jacobo. Amén. Así que todo esto lo digo, mis hermanos, porque tristemente la gente estamos acostumbrados a aferrarnos porque nos han metido miedo, nos han metido temor. Amén. Tenemos miedo y temor de que si me salgo de aquí, entonces ¿dónde voy a ir a parar? Amén. Pero el que busca a Dios no debe temer, porque Dios se le revelará, porque es Dios el que nos guía, es Dios el que nos dirige. Amén. La gente está llena de doctrina y de dogmas, y le creemos más y defendemos más las doctrinas y los dogmas que la misma Escritura. Amén. Y así nos convertimos como estos grupos, porque nos aferramos a eso y esto es lo que es y así es, y así ha sido hecho por años. ¿Cómo ahora vamos a cambiar? Y ahora tú vienes a decir que no, que entonces esto no es así. Pues así mismo le dijeron al Señor Yeshua, ¿verdad? Los judíos. Ahora tú vienes entonces a enseñarnos otras cosas. O estos judíos le decían a Pablo, ahora tú vienes a traer una nueva doctrina, una nueva enseñanza. Amén. Cuando es Dios el que dirige las cosas. Amén. En la fe no puede haber monopolio, ni creerse que uno es más que otro, o que solamente uno puede hacer las cosas. Amén. Es Dios, la fe es de Dios, la obra es de Dios, y Dios quiere como Dios hace como Él quiere y con quien quiere. Amén. Así que vamos a terminar allí. Claramente todo esto redondeaba para el beneficio de la congregación, ¿verdad? Porque es necesario que se levanten hombres que tengan conocimiento y entendimiento de las Escrituras, para que a través de las Escrituras realmente testifiquen, aun cuando los otros crean o no crean, porque por muy poderoso que fuera Apolos y por muy poderoso que fuera Saulo o el mismo Señor, que no hay otro como Él, aún así no todos los que oyen creen. Siempre recuerde eso. No porque tú hables la verdad, no porque tú hables el evangelio, todo el mundo tiene que creer. No, el que quiere creer va a creer, y el que no quiere creer no va a creer. Y ¿qué tenemos que hacer? Seguir caminando. Y donde me rechacen, ¿qué tengo que hacer? Sacudir el polvo de los pies y seguir caminando. Amén. Entonces, como le dijo, me viene un dicho que hay, una escritura, ¿verdad? Cuando Sancho Panza y el Quijote caminaban por las poblaciones, y entonces Sancho se quejó, le dice: Señor, hasta los perros nos ladran. Y le dice Quijote: no te preocupes, Sancho, eso significa que estamos caminando. Amén. Entonces, el que la gente se levante a debatir, a contender, a criticar y a juzgar, lo que nos demuestra es que estamos llegando, que el mensaje está llegando. Amén. Así que no nos preocupemos por eso, porque recordemos, la obra es de Dios. Si Dios quiere, nos defiende; si Dios quiere, nos ayuda; o si no, nos deja pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Amén. Como dice la Escritura, las aguas nos llegarán hasta aquí, pero hasta ahí llegan. Amén. Ahora, si es de Dios que también una persona dé su vida por la verdad, por el evangelio, pues bendito sea Dios que le concede a una persona llegar a tan grande bendición. Porque recuerde que dar la vida por la fe es de las mayores bendiciones que puede haber en la vida de un siervo de Dios. Amén.
Que el Señor nos ayude, mi hermano, y recuerde que siempre en cada porción de la Escritura vamos a encontrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Amén, mi hermano.